Continuamos en Observatorio hablando de política económica, de política social. Le recuerdo que esta conversación, al igual que todos los programas de la serie, pueden ser descargados por internet en la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Ahí está la serie completa a su disposición, a la de los alumnos, en fin, que quieran seguir estas discusiones. Luis, estamos comentando de cuáles serían las definiciones deseables en materia de política hacendaria. Todo el mundo dice que hace falta, pero cuando uno empieza a hablar de qué política, de qué reforma, ahí empiezan, digamos, los conflictos. Desde el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ¿cuál es el diagnóstico y las definiciones? ¿Cómo no? Mira, Ciro, yo creo que hay una gran conciencia en el sector empresarial de que una reforma hacendaria es necesaria. Y se considera, tal como decía Gerardo, que sí hay un espacio para recortar gasto que es inútil, algunos programas absolutamente regresivos que no tienen sentido, que benefician más a los que menos lo requieren, y creemos que ahí puede haber alguna ganancia, pero no la suficiente. Los 6 puntos que comentaba Gerardo, yo creo que son perfectamente representativos del costo que implican los nuevos programas. Así que estamos hablando de 6 puntos del PIB adicionales que no se van a poder dar el primer año, pero probablemente en un programa de 5 años sí se puedan lograr. ¿De dónde sacar estos recursos? ¿Cuál es el consenso? Y es evidente que, por ejemplo, para infraestructura es fundamental que el gobierno gaste más y tenga los recursos para llevarlos a cabo. Déjame empezar por subsidios, que comentaba Gerardo, ¿no? Y que es evidente que hay claridad, conciencia. No solamente eliminar estos subsidios que son muy regresivos a la gasolina, ¿no? Sino adicionalmente... Decía Gerardo, me parece, hace unos días en las redes sociales, mientras le llamemos gasolinazo a retirar este subsidio, estamos de entrada discutiendo mal las cosas. Totalmente. Otros países obtienen recursos poniendo impuestos verdes y nosotros subsidiamos para que Y allá iba. Yo creo que no solamente hay que desaparecer ese subsidio y llevarlo al precio, sino además agregar, tan pronto como podamos, un impuesto verde. Yo decía hace unos días, 5 pesos adicionales. Eso nos daría a los 80,000 millones de litros que vendemos al año, 400,000 millones de pesos más, 2/3 partes de lo que se recauda por el IVA. O sea, esto sería muy importante. Y además es un impuesto muy progresivo. Solo el 38% de la población consume gasolina y ciertamente no son los que menos ingresos tienen, ¿no? Entonces, esa parte hay conciencia y yo creo que esto será relativamente fácil lograrlo. Hay que ver qué tan rápido se atreve el gobierno a hacerlo. Indudablemente puede tener un impacto inflacionario, pero la inflación por ahí no te afecta a todos igualmente y en todo caso tienes algunos esquemas compensatorios para ayudar a los que les puede afectar más, ¿no? Por ejemplo, transporte público que sea gratuito durante un periodo, ¿no? Para que no afecte, por ejemplo. Y entramos al tema de IVA y ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta. ¿El IVA cómo lo ven? Mira, el tema de alimentos y medicinas, que digamos sí, es de lo más sensible. Yo creo que a pesar de que dentro del sector empresarial hay algunos grupos que pueden estar en contra de la generalización, yo te diría que la gran mayoría está de acuerdo en que se generalice el IVA. Y yo te diría, cuando menos es lo que nosotros sostenemos, que por 2 razones. Una es por justicia social. Que el IVA no esté generalizado beneficia sobre todo al 50% más rico de la población. ¿Por qué? Pues porque es el que más gasta y es el que más disfruta de esto. Por supuesto que al generalizar el IVA vas a tener un efecto en el 50% con menos recursos. Ahí lo que tenemos que hacer es de nuevo encontrar un esquema compensatorio, algún esquema que permita compensarlos, ya sea entregándoles no solamente la misma cantidad que les costaría pagar ese IVA, sino a lo mejor hasta una cantidad adicional que más que saldría de este otro 50%. Antes de ir al tema del ISR, a mí me gustaría oír la opinión de Gerardo sobre esta idea
de lo que en su momento el presidente Fox llamó, se lo regresamos copeteado, ¿no? O sea, la dificultad casi premonitorio. La dificultad de que, en efecto, los programas sociales, como estamos viendo, llegue a las poblaciones más dispersas, más pobres. ¿Qué tan viable es que esto opere sin generar efectos negativos en la de por sí ya muy polarizada distribución del ingreso, Gerardo? Bueno, yo creo que es, digamos, justo esa complicación, esa complejidad es lo que a mí hace que no me guste. Más allá de que además por razones, efectivamente es cierto que quien más se beneficia en este momento de que no haya impuesto a medicinas y alimentos, IVA, es el grupo de mayores ingresos. Pero también es cierto que subirlo le va a perjudicar desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos porque son los que más porcentaje de su ingreso destinan al consumo de alimentos y medicinas. Entonces, si se subiera el IVA, si se generaliza o si subiera o si las dos cosas ocurren, tendría que compensarse de alguna manera a estos hogares de menores ingresos. Ahora, hay una complejidad técnica al hacerlo, porque claro, se dice, regresemos vía oportunidades. El problema de regresarlo vía oportunidades es que oportunidades no va, contrario a lo que mucha gente supone, no va a los hogares más pobres del país. Oportunidades va a un segmento de la población que está ligeramente por arriba de ese grupo de extrema pobreza, y la razón es muy simple. Oportunidades es un programa condicionado. ¿Condicionado a qué? A que la gente que recibe este programa asista a la escuela, sus hijos asistan a la escuela y que los lleven al médico. Eso implica que se llega a comunidades donde hay centros de salud y escuelas. La gente más pobre del país vive en comunidades donde ni siquiera hay esto. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero esa gente no participa tanto en el mercado, son autosuficiencia. Puede ser, pero el impacto es importante. Y esa complejidad de te cobro por un lado y te lo regreso por el otro, me hace pensar que hay otras vías. Tiene que ver por el lado del gasto, por el lado del impuesto sobre la renta. Me parece que ahora además con la parte el esquema, electrónica. Pregunto a los dos, por ejemplo, que se echó a andar en Sudáfrica de dejar una canasta exenta de muy pocos productos, que son los que consumen los pobres para comer. Eso puede ser una solución. Eso creo que tendría que existir en cualquier circunstancia. Es decir, aún si se eliminara, creo que tendría que haber un grupo, un núcleo básico muy bien definido, tanto de medicinas como de alimentos, que deberían estar exentos, digamos, independientemente de lo que se decida hacer con el resto. Mira, yo creo que es muy importante que encontremos una forma de efectivamente compensar, ¿no? No es fácil, ¿no? Es cierto lo que dice Gerardo, no es fácil hacerlo, oportunidades a lo mejor no cubre totalmente, el porcentaje que se gasta en alimentos y medicinas es muy alto en los ingresos más bajos, todo esto es cierto. Pero yo creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo para encontrar una solución, porque el beneficio que le estamos dando al 30% más rico de la sociedad, de veras, y esto es un concepto que yo estaba usando, es obsceno. Es decir, beneficiamos con 100,000 millones de pesos al 50% más rico de la sociedad y apenas con 48,000 al 50% con menos ingresos. Si cobráramos el IVA completo a estos más ricos, tendríamos 100,000 millones de pesos, hombre, para cubrir los 50 y para duplicar ese monto. El cómo hacerlo, yo creo que es el problema. Pero yo creo que es importantísimo que encontremos una forma de hacerlo y que usemos ese dinero para muchas otras cosas, ¿no? Ahora, siguiendo los números gruesos que estás manejando, tenemos pues un poco más de 1% de recaudación a través del IVA si se quitan estas exenciones, con lo cual nos quedamos muy corto de los propios números que ustedes han señalado, Gerardo. Sí, por eso yo decía, necesitamos buscar otras fuentes. Parte de eso tiene que ser con eliminación de gastos, subsidios, compactar muchos programas sociales que requieren muchos programas al sector campesino, que se van muchísimos recursos, también ahí muy regresivos muchos de esos programas. Entonces hay que ajustar por el lado del gasto, pero yo insisto en que sí el tema del ISR se vuelve relevante. Digamos, vimos en Estados Unidos, acaban de pasar una discusión, el presupuesto, una reforma muy importante. El impuesto a la gente de mayores ingresos en Estados Unidos, y a mí también me preocupa lo que decía Luis, es decir, ¿cómo estamos beneficiando a los sectores de mayores ingresos? Bueno, ¿por qué no pensamos en hacer lo que pasa en casi cualquier parte del mundo, que es la gente de mayores ingresos pues, paga más, y en muchos países paga mucho más? Tampoco digo que nos vayamos a los extremos de Francia, donde están cobrando
75% de impuesto a los grupos más ricos de la población. Gerard Depardieu ya hace que huyan los ciudadanos de mayores ingresos. No, pero Estados Unidos, que es un buen referente nuestro, pues está cobrando casi 40% de impuestos sobre la renta a la gente de mayores ingresos. En México estamos en 30%. Y, es decir, hay un margen importante que también nos daría, de nuevo, algo insuficiente, pero algo adicional. Y creo que en términos de equidad sería algo deseable. Entonces, ahí hay un margen adicional. Entonces, gasto, quizá por vía del IVA, por la vía del ISR. Si tendríamos que atacar diversos frentes, si realmente lo que queremos es ofrecer un mecanismo de seguridad social universal a todos los mexicanos. El instrumento de recaudación por excelencia que más redistributivo es los impuestos directos. Vamos a analizar, si quieres, desde tu perspectiva, vamos a hacer otra pausa y regresamos a analizar el impuesto sobre el ingreso desde el punto de vista del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Sigan esta conversación con Gerardo Esquivel y Luis Fonserrada. Regresamos en un momento.